noches a todos los que puedan sintonizar esta transmisión. Estamos transmitiendo desde el sureste de nuestro bello país, México, para más allá de las fronteras y para el mundo entero. Vamos a empezar esta transmisión hablando un poquito de la historia de nuestro bello país, México, hablando un poquito de los ferrocarriles, quien los empezó a implementar. La expropiación ferrocarrilera, firmada por el Ejecutivo el 23 de junio de 1937 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial, la expropiación de los ferrocarriles fue la primera de las nacionalizaciones efectuadas por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Aunque gobiernos previos habían tomado cierto control sobre las empresas ferroviarias y el Estado poseía desde 1908 el 51% de las... Esto quiere decir que Lázaro Cárdenas fue quien nacionalizó los ferrocarriles. Lázaro Cárdenas hizo mucho por nuestro país cuando fue presidente de la República. Entonces ahí les estoy mostrando este videito para que se den cuenta y ahorita les platico algo sobre este proyecto. Los motivos que se consideraron para su aplicación. Una primera cuestión señalada es la utilidad pública. El hecho de que la empresa ferroviaria estuviera organizada como una empresa de tipo capitalista, es decir, con propósitos predominantemente lucrativos, se contraponía con el objetivo cardenista de hacer de ella una empresa de una franca orientación de servicio público, suprimiendo todo propósito lucrativo, que proporcionara un servicio eficaz y consiguiera ampliar el tendido de vías férreas, cosas que no se habían conseguido en los años anteriores. Un poquito de pausa. Le voy a platicar algo por aquí. Los primeros pasos para que llegara el proyecto de los ferrocarriles los hizo Antonio López de Santa Anna. Impulsó el primer proyecto ferroviario en 1855, un tramo de Veracruz a Río San Juan. El gobierno de Lerdo de Tejada se inauguró la primera línea importante de la Ciudad de México a Veracruz en 1873. El gobierno de Porfirio Díaz en 1876 a 1911 se concedió una gran cantidad de permisos a empresas extranjeras, francesas, inglesas, estadounidenses, para construir y operar ferrocarriles. Durante su presidencia se construyeron la mayor parte de vías férreas del país, alcanzando más de 20.000 kilómetros en 1910. De ahí se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México para administrar las concesiones. Lo nacionalizó en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas, lo que convirtió estas empresas en empresas públicas. De ahí en el 95 vuelve otra vez el proceso de privatización que comenzó en el 95, lo que llevó a la denominación del servicio de carga y la descarga gradual del servicio de pasajeros, o sea que le quitaron el servicio de pasajeros a los ferrocarriles. Sí. Les termino de pasar el videito para que ustedes se den cuenta.
La expropiación ferrocarrilera, firmada por el Ejecutivo el 23 de junio de 1937 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial, la expropiación de los ferrocarriles fue la primera de las nacionalizaciones efectuadas por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Aunque gobiernos previos habían tomado cierto control sobre las empresas ferroviarias y el Estado poseía desde 1908 el 51% de las acciones de ferrocarril en el país, lo cierto es que la presencia de capitales extranjeros en ellas había llevado a que el Estado mexicano perdiera recursos al verse presionado por los extranjeros para recibir subsidios, exenciones fiscales y apoyo para controlar a los trabajadores que demandaban mejores condiciones laborales. Tras la revolución, la industria ferroviaria nacional se encontraba en muy mal estado. Así pues, en vista de la importancia estratégica de contar con buenas vías de comunicación, se tomó la decisión de nacionalizar a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. El decreto de nacionalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 1937, es muy claro con respecto a los motivos que se consideraron para su aplicación. Una primera cuestión señalada es la utilidad pública. El hecho de que la empresa ferroviaria estuviera organizada como una empresa de tipo capitalista, es decir, con propósitos predominantemente lucrativos, se contraponía con el objetivo cardenista de hacer de ella una empresa de una franca orientación de servicio público, suprimiendo todo propósito lucrativo, que proporcionara un servicio eficaz y consiguiera ampliar el tendido de vías férreas, cosas que no se habían conseguido en los años anteriores. En sus apuntes, el presidente Lázaro Cárdenas explicó así su decisión: libres las líneas de intervención de intereses extranjeros. El gobierno podrá mejorarlas ya administrándolas como empresa descentralizada, ya poniéndolas en manos de los trabajadores ferrocarrileros mediante la aceptación de condiciones que garanticen la eficiencia del servicio, el desarrollo de nuevas líneas y el pago de la deuda de los propios ferrocarriles. El 1 de mayo de 1938, el presidente Cárdenas puso en manos de los trabajadores ferrocarrileros la administración, sin derechos de propiedad, de la red ferroviaria nacional. Con información del Instituto Nacional de... Ok, pues eso fue todo parte del videito, para que se enteren aquellos que no tienen idea de quiénes fueron los que implementaron ferrocarriles nacionales de México en nuestro país y quién los privatizó para beneficiar solamente a unos cuantos extranjeros. Y en lo personal, este se trata de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien los privatizó según él porque no le daban nada al país, no le daban nada a él, que era lo que venía a hacer, a privatizar todo, porque estaba al mando del gobierno de los Estados Unidos. Un presidente con doctorado en economía, egresado de la escuela más prestigiosa de Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Sí, esta universidad tiene mucho prestigio, según, pero pues a Ernesto Zedillo quizá lo compraron, lo pusieron y el pueblo de México no pudo hacer nada en aquellos ayeres. Tal fue así que privatizó todo lo que pudo y tuvo a su alcance, sin tomar en cuenta al pueblo de México. Ese sí era un dictador, sí, ese sí era un dictador, y créanme que su esposa y familiares estuvieron involucrados en muchos delitos, muchos delitos. Bueno,
Por otro lado, le voy a mostrar un videíto. Así lo implementó en el artículo 27 de la Constitución Política, y es que antes la industria petrolera Lo estaba otro que controlada por implementó compañías Lázaro extranjeras. Cárdenas del Río. La mayoría de Este las señor empresas hizo muchas extranjeras eran cosas por nuestro estadounidenses, país, pero Estados nuestro Unidos bello no país, tomó represalias México. mayores contra México. Sí. Estados Unidos prefirió unidad con México por la inminente Segunda Guerra Mundial. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas señaló mediante un decreto la expropiación de las empresas petroleras, y en dicho decreto se señalaba que el Estado mexicano tomaba propiedad de instalaciones, refinerías, edificios, tanques de almacenamiento, oleoductos, estaciones de distribución, vías de comunicación y los demás bienes de las compañías extranjeras. Ok, les platico tantito aquí. El presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, nacionalizó el petróleo el 18 de marzo de 1938 mediante el decreto de la expropiación petrolera. Hasta mediados significó la apropiación de las industrias petroleras, que hasta entonces era explotada por 17 compañías extranjeras, pasando así a ser propiedad de la nación mexicana. El motivo por el cual expropió o recuperó el control de los recursos naturales para que el pueblo mexicano frente a las compañías extranjeras. El resultado, creación de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, y fortalecimiento de la soberanía nacional. Sí. Y el licenciado Lázaro Cárdenas del Río hizo todo esto en beneficio del país. Sí, uno de los presidentes que pues trabajó con el pueblo, hizo algo por el pueblo, nacionalizó Ferrocarriles Nacionales de México y expropió el petróleo para entregárselo a los mexicanos. Vamos a recordar tantito otro episodio de Andrés Manuel López Obrador en sus caminatas políticas. ¿Está usted consciente de todo lo que se está afirmando acerca de la ilegalidad de este bloqueo, por más popular que parezca, y también según el mismo criterio de la Secretaría de Gobernación, de hacer caer todo el peso de la ley sobre usted por este mismo bloqueo que se está llevando a cabo? Mira, esta es la prueba de que es una causa justa la que estamos defendiendo. Estamos en tierras indígenas, chontales. Esa es la verdad más íntima de Tabasco. Los chontales vivían arrinconados en los pantanos desde siempre. Están aquí desde antes de la llegada de los españoles. Ahora resulta de que hay yacimientos petroleros extraordinarios y hay interés sobre esta zona, pero la gente sigue viviendo en la pobreza. Entonces es una causa justa. Se ha intentado resolver por la vía administrativa, se han hecho muchos trámites y no tenemos más que la movilización. ¿Cuáles son los puntos básicos de su protesta? Primero, de que tienen invadido los ejidos indígenas, han invadido comunidades. Escuchen esto que le voy a platicar. Aquí Obrador está en 1998. Él está peleando para que a la gente de la Chontalpa pueda pueda recibir un apoyo de parte de la paraestatal. ¿Por qué? Porque hay muchas perforaciones de pozos petroleros en esa parte del estado. Entonces, ¿qué es lo que causa todo esto de la perforación en distintas partes de esa sede, la Chontalpa? Al momento de perforar, pues hace mucha vibración. Esas vibraciones afectan mucho a todas las casas
que están más cerca de donde se están llevando a cabo las perforaciones. Entonces se explota mucho recurso natural y pues nada más el gobierno lo que quería es estar explotando sin darle nada a la sociedad. Entonces aquí lo que Obrador estaba peleando y apoyando a la sociedad era eso, que si el gobierno estaba explotando recursos naturales, en este caso petróleo, pues cuando menos con algo que apoyara indemnizando a toda esta gente. ¿Para qué? Para que den reparación a las casas que se ven afectadas en estos trabajos industriales. Sí, sigo escuchando usted. Han causado daños en cultivos y fundamentalmente han afectado la actividad pesquera. Los chontales pues viven de la agricultura, de la pesca y de las artesanías. Pemex ha arruinado completamente toda la actividad pesquera. Entonces se está pidiendo algo justo, de que haya una indemnización para los dueños de las tierras, de ejidatarios constituidos, aquí están. Ya hubo, por cierto, una indemnización, se dice, que se entregó al gobierno del estado de Tabasco. Sí, se han entregado muchos recursos al gobierno del estado. Nosotros nos sorprendimos de que Pemex entregó el año pasado 277,000 millones de viejos pesos. Sin embargo, no llegaron. ¿Y dónde están? No sabemos, eso es lo que queremos que se investigue. Ponen en evidencia al gobierno 17,000 millones de nuevos pesos en aquel entonces y no saben dónde queda ese recurso. Imagínense desde cuándo está el robo a la nación por parte de muchos mandatarios nacionales con supuestos recursos. Aquí les platico algo. El famoso FONDEN, Fondo para Desastres Naturales. ¿Qué pasó con eso? Lo quitaron. Ahora los partidos políticos están peleando para que eso regrese. Entonces, ¿por qué lo quitó la flaca? Porque esos recursos no llegaban a lo que es el apoyo a la gente, a la persona, cuando son los desastres naturales, por ejemplo, las lluvias que desbordan los ríos, afectan mucho los cultivos, las casas, pierden todo, electrodomésticos, etc, 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 ¿ok? Entonces, ese fondo servía para eso, pero que lo que hacían los que ponían a cargo del Fonden, todo ese dinero era desviado para hacer otras cosas hacia la gente. Que Dios las ayude, que Dios las bendiga y ahí véanse cómo se resuelven sus problemas. O sea, estos hacían como la estupidez que dijo Enrique Peña Nieto en un video que tal vez en otra transmisión se los pueda yo mostrar. Comenta esto el pendejo porque no se le puede llamar de otra manera. Organícense entre 4 familias, organicen las supuestas tandas, rífense a ver quién es la primera casa que se va a hacer y así sucesivamente van haciendo la casa de cada uno de ustedes. Ayúdense ustedes mismos. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde caramba está el dinero del pueblo? ¿A dónde se lo llevó? O sea, para que te mande a hacer tandas, para que unos con otros se ayuden a parar sus casas que perdieron todo. ¿Dónde carambas está el recurso del pueblo? ¿Dónde carambas está nuestros impuestos, nuestras contribuciones? ¿Qué caramba hace con ese dinero el expresidente? Porque salió con esa estupidez tan grande que yo creo que no tiene cerebro en la cabeza, creo que tiene estiércol, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, ¿sí? Entonces
Así lo que dice Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, ¿dónde está ese dinero? Entonces no le gustaba a los gobiernos que los pusieran en evidencia. Por eso tardó mucho en llegar este señor a la presidencia de la República. Estas son las cosas que a veces el pueblo requiere, el apoyo de un político para que pueda pues ser escuchado por un gobierno. Obrador aquí era mal visto, era repudiado, no por la gente, sino por los políticos. ¿Por qué? Porque los ideales de Obrador era apoyar a la gente y darle al más necesitado. Entonces, en esta forma él apoya a la gente. Ahí está el video que está de noche y el periodista lo está entrevistando de noche. Por ahí hay otro video donde lo agreden a él, mandan a los antimotines a desalojar la zona. ¿Por qué? Porque no quieren que haya este tipo de manifestaciones. Y pues desafortunadamente en esos momentos de trifulcas a él le dan un garrotazo con el PR-24. Los antimotines le dejan un pequeño orificio en la cabeza que lo deja sangrando. Y pues por ese lado, esa información para todos los que no sepan esto, pues se vayan informando. Esto no lo sabe la sociedad a partir del 2000 hacia acá. No lo sabe, no tiene este conocimiento. Pero ahí está el video, se los estoy mostrando para que abran los ojos a aquellas personas que no pasan de 30 años, descubran quiénes son los verdaderos ratas del pueblo. Ahora, en otros temas voy a enfocarme algo y a platicar algo que acaba de suceder. Voy a hablar de una persona que no es del sureste del país, pero que hoy en día ocupaba un lugar en el servicio público como servidor público. Un suceso inesperado que tiene a la nación conmocionada por lo sucedido. Voy a hablar de Eloy Oxiso Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien en un atentado el día de ayer, sábado, sí, creo que fue sábado, sí, fue ejecutado de una manera cobarde por 3 sicarios. Aquí le muestro la fotografía del presunto agresor, que pues desafortunadamente le sacó un boleto con San Pedro al presidente de Uruapan. Esta persona que ven ustedes en pantalla lo siguió, lo acechó junto con 2 personas más para ejecutarlo de una manera cobarde. Se dan cuenta que uno de los hijos del señor Carlos Alberto Manso Rodríguez está cargándolo y el agresor está acechando. Fue asesinado de una manera muy cobarde. Tiene conmocionado a Uruapan y tal vez al país completo. Ya salieron el secretario de la Defensa Nacional y también salió Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública,
ciudadana que tiene a cargo la seguridad del país. Estas dos personas, junto con el secretario de la Defensa Nacional, salieron a dar la cara diciendo que Carlos Manso tenía 15 personas de la Guardia Nacional cuidándolo, vigilándolo, como un tercero o segundo anillo de seguridad del hoy occiso expresidente del municipio de Uruapan. Estos hechos, la verdad, tienen conmocionado al país y a Uruapan. Yo en lo personal escuchaba mucho sus videos, veía mucho sus videos. El señor se guiaba conforme a los derechos constitucionales, se enfrentaba con autoridades que violan y están acostumbrados a pasar por encima de los derechos humanos. Este señor pues tenía la presencia, el apoyo del pueblo para enfrentar a esos policías corruptos, porque no se les puede decir de otra forma más que policías corruptos. Entonces fue ultimado, fue ejecutado en una convivencia en el centro histórico de Uruapan, sí, frente a una multitud. Mire usted, aquí está de frente el presidente de Europa, Carlos Manso Rodríguez, y aquí atrás está acechando el homicida. ¿Sí? Mire usted cuántas veces esta persona junto a dos más lo acechan hasta el momento de acabar con su vida, disparándole de manera cobarde. Se presume que fueron 7 disparos, otros dicen que fueron 3 disparos de una pistola calibre 9 milímetros marca Prieto Beretta. Este tipo de armas es un arma pues de fierro, la cual pues tiene una precisión, y más si lo agarra cerca, el impacto es bastante efectivo. ¿Sí? Es una pistola semiautomática. Este es el momento exacto donde atentan contra la vida de el presidente municipal de Europa. Sí. Desafortunadamente lo ultimaron a balazos. Ahí está el videito. Lo ultimaron a balazos. Dejo de filmar. Si quieres deja de... Vamos a ver cómo están unas detonaciones aquí en el Festival de Velas
¿Sí le dieron el número? No puedes ir a la oficina. Dejo de firmar. Como quieras. Si quieres, deja de. Vamos a ver cómo están. Unas reconexiones. Aquí en el Festival de Velas. ¿Sí le dieron el número? No sé. Si quiere ir, no puedes ir a la oficina.
Dejo de firmar. Dejo de firmar. ¿Cómo quieres? Si quieres, deja de... Vamos a ver cómo están. Unas reclamaciones aquí en el Festival de Velas. Ya pues tápatelos ahí, un trajiste algodón porque lo pusieron ahí. Allá. ¿Sí le dieron el número? No sé. Si quieren ir, ahí, cuidado. No puedes dejar la oficina. Aquí, dejo de firmar. ¿Cómo quieres? Si quieres, deja de... Vamos a ver cómo están. Unas reclamaciones aquí en el Festival de Velas. Ya pues tápatelos ahí, un trajiste algodón porque lo pusieron ahí. Allá. ¿Sí le dieron el número?